No puedo no empezar haciendo los rituales agradecimientos, en primer lugar al público presente y, por supuesto, al público oyente online. Me consta que hay muchas personas conectadas y les damos, por lo tanto, la bienvenida también a esta primera mesa y les animamos, por supuesto, a seguirnos a lo largo de toda la jornada y las siguientes jornadas. Pero también es necesario hacer un agradecimiento especial al comité organizador de este congreso, a los compañeros y compañeras que están aquí a mi alrededor y sin los cuales, empezando lógicamente por la directora científica del congreso, Asunción Esteban Recio, no estaríamos hoy aquí y no estaríamos desarrollando este congreso con una temática tan trascendental, tan importante y necesaria, como se decía previamente. También quiero agradecer, en nombre de todo el comité organizador, las autoridades universitarias. Hemos tenido el honor de contar con el magnífico rector de la Universidad de Valladolid, pero agradecemos a todo el conjunto de la universidad y, por supuesto, también a la Facultad de Filosofía y Letras, que nos está permitiendo realizar este streaming en directo y, aparte, nos ha puesto a disposición todos los instrumentos para hacerlo. En último lugar, no puedo también dejar de recordar todas las instituciones que se han volcado desde un primer momento en ayudarnos, en participar en estas jornadas. Las veis, lo podéis ver perfectamente en el programa del Congreso que está en nuestras redes sociales, como también en la web, y por lo tanto un agradecimiento también va a todos ellos. Ante la ausencia por enfermedad, como venía diciendo, del profesor Philippe Raxon, hemos decidido, no obstante, dar continuidad a esa intervención que el profesor iba a hacer con el título Mujeres en resistencia, los caminos de la memoria. Tanto el profesor Philippe Raxon como yo planteamos poner en esta intervención que voy a hacer planteamos poner en evidencia el papel de las mujeres en la lucha antifascista, así como también la participación en defensa de los derechos y de las libertades. Creemos y creo, por supuesto, que hay que aclarar desde el principio una cuestión fundamental que va a ser un poco el leitmotiv que voy a defender a lo largo de esa primera intervención. Durante demasiado tiempo, la historiografía ha dejado atrás a las mujeres y no ha sabido destacar su labor y sacrificio en la lucha contra los fascismos. Pero el papel de la mujer no se limitó al solo hecho de haber participado activamente en la resistencia, sino que fue fundamental a la hora de establecer los cimientos de una nueva sociedad, que salía duramente golpeada por la barbarie, los estragos provocados in primis, hay que decir las cosas como son, por la ambición y el deseo de poder de un mundo que estaba por aquel entonces todavía dominado por el hombre. Las mujeres lucharon precisamente por estar presentes en esa reconstrucción y aunque al principio siguieron en un segundo plano, como bien sabemos, la continuidad de su lucha nos ha demostrado cuánto esta sociedad se ha plasmado gracias también a la determinación de estas y a lo largo de todo el siglo XX. No cabe la menor duda de que el fenómeno de la resistencia, que es un tema fundamental, el foco principal de este congreso, ha sido considerado y en parte sigue siendo considerado una historia de hombres, como venía diciendo. Y esto a pesar de que recientes investigaciones nos han demostrado que las mujeres tuvieron, sin embargo, un papel mucho más determinante, sobre todo protagonista de lo que incluso pensábamos. El punto de partida del análisis que vamos a hacer en esta primera intervención es, sin duda alguna, el periodo de entreguerras. Un periodo que debe ser considerado una etapa de contrastes por diferentes razones. Aunque las mujeres van poco a poco afianzando ese modelo emancipador conquistado con tanto esfuerzo a caballo entre los dos siglos, siglo XIX y comienzo del siglo XX, asisten impotentes ante el surgimiento de los regímenes autoritarios, que, como bien sabemos, no tardarían a obstaculizar y hasta incluso minimizar el papel de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, esto no ocurrió en toda Europa. Allá donde los sistemas democráticos resistieron ante el avance de los fascismos, hubo, sin embargo, por lo menos un parcial reconocimiento de los derechos femeninos, así como su adhesión a una sociedad de masas en la que las mujeres empezaron a tener, finalmente, un papel cada vez más activo. Creo que en la ponencia anterior, la de la
profesora Carmen Magallón, efectivamente se han además destacado algunos de estos avances y sobre todo conquistas que habían realizado precisamente las mujeres. En parte, este reconocimiento se debe al protagonismo que había tenido la mujer en uno de los momentos más trágicos y al mismo tiempo rupturista del siglo XX. Y me refiero concretamente a la Primera Guerra Mundial. Es por lo tanto necesario hacer un pequeño paso atrás para entender la postura que van a tener estas mujeres en la llamada etapa de entreguerras. En aquel conflicto, en la Primera Guerra Mundial, las mujeres no lucharon, lo sabemos, no lucharon directamente en los frentes de batallas, en las trincheras de ese conflicto, pero sí indirectamente estuvieron presentes en ellos. Hubo mujeres enfermeras, hubo mujeres informadoras, hubo mujeres que ejercieron un papel de agentes de enlace también. Hubo espías. ¿Cómo no recordar en este contexto el caso del célebre, famoso, por la cinematografía, por también todas las publicaciones que ha habido al respecto de Mata Hari, solo para dar un nombre. Pero sobre todo, las mujeres fueron quienes sustentaron la retaguardia. Y esto creo que es un punto fundamental que no podemos olvidar en el proceso evolutivo, efectivamente, del papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Fueron, sobre todo, trabajadoras, que con su sudor, su sacrificio, hicieron posible la supervivencia de unas naciones cegadas por el odio y por el enfrentamiento. En cierta medida, y de acuerdo con lo que han planteado algunos historiadores en publicaciones más recientes, esa resistencia de las mujeres trabajadoras durante el primer conflicto mundial puede considerarse, por lo menos así lo opino yo, una primera forma de resistencia ante el colapso de una sociedad deliberadamente arrasada políticamente y no solo por los hombres. Con el finalizar del conflicto, por lo tanto a partir ya del año 18-19, esta situación hizo que las mujeres viesen reconocido un papel más relevante en lo social y en lo político, poniéndose al lado de los hombres y posiblemente en algunos casos, pocos, pero significativos, sin duda alguna, intentando sobreponerse a ellos. Esto venía, como bien sabemos, también a efectos de esos años 20, donde tenemos una liberación sexual de la mujer, que toma una parte activa al cambio social y también político que se manifiesta precisamente en esta nueva etapa del siglo XX. Recordamos, por ejemplo, el fenómeno de las flappers, ¿de acuerdo? Estas mujeres que quieren tener una conducta como la de los hombres y que, por lo tanto, intervienen dentro de la sociedad planteando un modelo distinto respecto al anterior. La aparición de una sociedad más inclusiva para las mujeres no significó, sin embargo, su definitiva emancipación. En efecto, a raíz de los cambios políticos que caracterizaron la sociedad de la época, esto causó una clara división del mundo femenino. Por un lado, estamos, como os decía, en los años 20, el encuadramiento ideológico propio de los fascismos imponía que la mujer aceptara un sometimiento riguroso, ordenado, bajo la autoridad masculina, y que aceptara también su papel de madre, de procreadora, puesta al servicio de la nación. Pero, por otro lado, siguió vivo entre las mujeres un impulso revolucionario, merced evidentemente de aquella experiencia adquirida en la etapa previa, que acabó por avivar una clara y evidente lucha contra esa opresión ideológica. Esta resistencia, sin duda alguna, adelantó la conquista de nuevos escenarios, donde la mujer rompía la estructura patriarcal e impulsaba la creación de una identidad femenina consciente de su papel en la sociedad moderna. Podríamos hacer aquí infinitos ejemplos, pero simplemente para dar testimonio de algunos nombres de gran calado, podríamos recordar el caso de Simone de Beauvoir, quien será también la famosa escritora que publica El segundo sexo en el año 1949, o el caso de Simone Weil, que también en sus escritos históricos y políticos, en su actitud de protesta contra el status quo mantenido por una sociedad todavía masculina, plantea también, por lo tanto, un cambio dentro de la participación de parte de las mujeres. Son ejemplos, son modelos que efectivamente van imponiéndose con una cierta vanguardia con respecto a los tiempos en los que nos estamos manejando.
Bueno, una situación, por lo tanto, que nos recuerda, por ejemplo, el caso también de las mujeres españolas durante los años de la Segunda República. Se venía comentado previamente o durante la misma Guerra Civil. O no podemos olvidar también aquel avance igualitario promovido, por ejemplo, por la mujer soviética, tras el proceso revolucionario que tenemos en Rusia a partir del año 1917. A pesar de la difícil situación política que se iba generando en Europa durante los años 20, los renovados aires emancipadores, sumados a los históricos movimientos del sufragismo, acabaron por consolidar, animar e incluso, diría, movilizar cada vez más a las mujeres. Esta situación fue, sin embargo, complicándose a partir, concretamente, de los años 30, cuando las mujeres buscaron evitar la pérdida de sus logros a través de la organización y de la lucha colectiva. Ojo, un asociacionismo femenino existía ya desde hace bastante tiempo. La profesora Carmen Magallón nos lo acaba de comentar. Pero creo que también en los años 30 hay un afianzamiento de ciertos colectivos que efectivamente van a intentar interponerse ante las exigencias que impone el momento. En efecto, esta condición es provocada por el deterioro de la frágil paz surgida tras el fin del primer conflicto mundial y que se hacía por aquel entonces cada vez más evidente. La Guerra Civil Española, a la vez que la agresión fascista italiana en Etiopía, allá por los años 1935-1936, allá el caso de la Guerra Civil en España, así como las ocupaciones nazifascistas de buena parte de la Europa central y oriental, y aquí me refiero a esas fechas que bailan, digamos, previa y posteriormente a aquel fatídico septiembre de 1939, fueron un punto de inflexión que acabó promoviendo una actuación más decidida de aquel asociacionismo femenino, particularmente organizado, como bien sabemos, alrededor de colectivos como fueron el Women's International League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que efectivamente ya existía incluso desde la etapa previa y que había tenido, como acabamos de escuchar, un papel fundamental durante y tras la Primera Guerra Mundial. Pero también quiero recordar el World Committee Against War and Fascism, el Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo, un comité que incluía a ambos sexos, pero seguramente destacaron mujeres del calibre de Gabrielle Duchesne, Silvia Pankhurst o la española Dolores Ibarruri. Sin olvidar también, enlazándome con lo que comentaba previamente, con también el papel que ejerció en esa lucha antifascista precisamente la Internacional Comunista. Las mujeres afiliadas a los partidos comunistas europeos que fueron, entre otras, las que impugnaron también las armas para luchar en las calles y en los campos de batalla contra el fascismo. Este asociacionismo femenino tuvo, por lo tanto, un papel determinante durante toda la Segunda Guerra Mundial, siendo presentes las mujeres en todos los teatros bélicos, no solo para defender la libertad y los derechos fundamentales de los regímenes democráticos o del propio antifascismo, sino, y esto quiero poner una énfasis especialmente en este punto, para tutelar los derechos mismos de las mujeres y asegurar su presencia en el futuro de la sociedad posbélica. La presencia de la mujer en la resistencia europea no fue, por lo tanto, una simple aparición, como muchas veces erróneamente la historiografía ha comentado durante mucho tiempo, sino una realidad gracias a la cual fue posible organizar una respuesta ante el avance del fascismo. Hubo mujeres, lo sabemos, luchando en España durante la Guerra Civil, pero también hubo mujeres españolas, especialmente después del año 39, luchando en Francia contra aquel mismo fascismo que les había derrotado poco tiempo antes. Y sobre esta temática vamos a contar efectivamente con la aportación de la investigación de Evelyn Mesquida, quien efectivamente nos va a hablar de esas mujeres españolas, de cómo participaron en esa resistencia y cuál fue realmente su aportación y el gran calado realmente que tuvo. Pero hubo mujeres también luchando en la resistencia interna, por ejemplo, en el caso alemán, desde la mismísima llegada de Adolf Hitler al poder en aquel fatídico enero de 1933. Podríamos hablar de varios casos, posiblemente poco conocidos, pero he elegido uno que creo que puede simbolizar esa resistencia alemana dentro de la boca del lobo, como podemos decir, o sea, dentro del mismo régimen nazi. El caso ejemplar de Sophie Scholl,
esa joven universitaria que crea con su hermano y otros compañeros el colectivo Die Weiße Rose, la Rosa Blanca, que tiene un papel fundamental entre los años 42 y 43 para luchar internamente efectivamente contra esa agresión no solo en los campos de batalla, sino también agresión moral que está haciendo el fascismo alemán y los fascismos en general, efectivamente, contra todas estas personas. Bueno, hubo mujeres también luchando en los distintos territorios ocupados. Estamos ya, por tanto, en plena Segunda Guerra Mundial, como fueron en el caso de Bélgica, de Holanda, pero también quizá donde tenemos una aportación particularmente importante, por lo menos desde mi punto de vista, es hacia el este europeo. Y esto tiene una explicación muy clara. La llamada voluntad de parte del régimen nazi, y por supuesto esto lo hará también el fascismo italiano durante todo el curso de la guerra, es mirar sobre todo a la adquisición de aquel espacio vital, que en el caso de Adolf Hitler se mira concretamente hacia la Europa oriental. Por esa situación, países como Polonia, Hungría o Checoslovaquia, de la que voy a hablar muy brevemente, son entre los países donde tenemos una inmediata respuesta de parte de la resistencia, entre la cual también interviene con un papel determinante las mujeres. Bueno, en ese sentido, el caso checoslovaco, decía, es un caso muy poco conocido, pero también muy importante. Pensemos, por ejemplo, solo para citar un caso, en la llamada Operación Antropoide, cuando se intenta asesinar y efectivamente se va a lograr ni más ni menos que a Reinhard Heydrich, que es uno de los principales jerarcas nazis, que es uno de los creadores de la solución final y, por lo tanto, de todo ese drama del Holocausto que lamentablemente bien conocemos, pues detrás de esta Operación Antropoide están mujeres de enlace, de una forma logística, están favoreciendo a la resistencia masculina las armas y el apoyo necesario para poder llevar a cabo esa dificilísima operación que realmente acaba con la vida de Heydrich. Muchísimas de ellas pagarán con su propia vida cuando empiece la represión, lógicamente, contra aquellos, los culpables del asesinato de ese jerarca. Pero al hablar del caso checoslovaco, no puedo olvidarme de una figura que hoy en día, en tiempo muy reciente, está siendo rescatada, y es la figura de Milada Horáková, una figura femenina que rescata además ese concepto de la lucha contra los totalitarismos y que creo tiene un puesto de honor en esa intervención que estoy desarrollando aquí hoy. Milada Horáková no solo fue una protagonista en la resistencia checoslovaca contra la ocupación nazifascista, trabajó activamente y arriesgó su vida innumerables veces para ver finalmente su país libre de ese dominio fascista, pero por otro lado, Horáková fue también una luchadora contra las imposiciones de otros totalitarismos, como fue el caso del totalitarismo comunista. Luchó contra la creación de un régimen comunista en Checoslovaquia y pagó un carísimo precio por ello en 1950, siendo la única mujer de la resistencia, llamámosla así, checoslovaca, que acabó siendo, como decía, eliminada para silenciarla ya de una vez, como había sido otras veces en años anteriores. Había ocurrido otras veces en años anteriores. Pero hubo mujeres también, no lo olvidemos, otros casos más o menos conocidos, por ejemplo, que estuvieron en la retaguardia pero que tuvieron un papel determinante. Pienso al caso de la intelligence británica, por ejemplo, donde las mujeres tuvieron un papel fundamental también para permitir que prácticamente la única nación en Europa pudiera evitar esa invasión de su territorio de parte de la Wehrmacht y, por tanto, de las tropas alemanas. Pero también, haciendo referencia a la mujer soviética, como decía antes, no podemos olvidarnos, por supuesto, del papel de la mujer en Rusia, concretamente el que fue el papel en el Ejército Rojo, donde varias mujeres, enfermeras, pilotos, conductoras de tanques, hasta hubo francotiradoras, destacarían en su lucha, impugnando las armas ya no solo en la retaguardia o en la lucha callejera, sino que interviniendo directamente en los frentes de batalla. Poco conocido, pero digno de una breve mención, voy ahora simplemente a ir hacia una conclusión citando dos casos concretos. Empezaré por este primero, que considero poco conocido y digno de hablarse en este contexto, sería el Frente de Mujeres Antifascistas Yugoslavas. Una frente que tuvo un papel determinante en la liberación de Yugoslavia ante la ocupación nazifascista a partir del año 1942.
hasta prácticamente la actualidad, estoy hablando de publicaciones que tienen 2-3 años de antigüedad como mucho, prácticamente poco o nada se sabía de esta lucha femenina en el caso de la área que llamamos como antigua ex-Yugoslavia. Me refiero concretamente a una publicación. El título del inglés traducido sería La revolución perdida, el Frente de Mujeres Antifascistas Yugoslavas, entre el mito y el olvido, publicado por Tajana Okic y Andrea Dugancic. Bueno, estas autoras, conjuntamente con otros autores que participan gracias a la ingente investigación que se ha llevado a cabo sobre este frente de mujeres yugoslavas, ha demostrado cómo la resistencia en ese país contra la ocupación alemana e italiana fue una resistencia coordinada por un ingente número de mujeres, posiblemente, y eso es un dato muy importante, uno de los más altos, si no el más alto, del conflicto. Una aportación, por lo tanto, como podemos entender, que fue clave para la liberación de ese país, a pesar de no ser nunca reconocido públicamente por las autoridades yugoslavas, o por lo menos nunca se le dio reconocimiento debido, y por supuesto tampoco de parte de su máximo referente político, el mariscal Tito. Concluyo con otro caso ejemplar de la resistencia femenina, que no podía faltar en mi intervención debido a mi origen italiano y que considero particularmente importante también dentro de mi proceso formativo como historiador. Me refiero, como todos intuís, al caso de las partisanas italianas, por tanto, las mujeres que lucharon en la resistencia italiana. Ya de por sí, la resistencia italiana es un fenómeno, sin duda alguna, complejo, no solo por el contexto histórico en el que se desarrolla, la división de Italia en dos bloques contrapuestos, el comienzo de una guerra civil dentro de un contexto de guerra mundial, el enfrentamiento entre amigos y familiares que divide aún más, ¿no?, de un punto de vista también sentimental, este drama de la guerra, sino que, como os decía, da también cabida a razones sociales, ideológicas, culturales que enfrentaron un país que experimentó con sus propios ojos el fracaso del fascismo. Hoy en día sabemos que las mujeres italianas, sobre todo, asumieron un papel central en este conflicto. Aunque la historiografía de la posguerra no supo, no quiso, aunque algunos hasta se han atrevido a decir que simplemente esto cayó en un olvido, recordar el legado de esa lucha desde el punto de vista femenino. Para dar algunos datos, se calcula que entre 1943, concretamente a partir del septiembre de 43, cuando ya definitivamente tenemos la caída del régimen fascista, la división, la ruptura en dos de Italia, gobierno Badoglio por un lado y la República Social Italiana por el otro, y hasta el año 1945, entre el abril y mayo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en ese país, alrededor de 35.000 mujeres, y los hombres son 40.000. Estamos hablando, por lo tanto, de un total de casi 80.000 personas que participan en la resistencia y la mitad son mujeres. Por lo tanto, decía, 35.000 mujeres participan activamente a los combates para la liberación del país. Más de 4.000 de estas fueron detenidas, torturadas, condenadas y violadas. Y aproximadamente 3.000, que no es un número un número muy relevante, acabaron en los campos de concentración nazifascistas, esparcidos por toda Europa. Una vez terminada la guerra, apenas 30 de estas mujeres recibieron un mínimo reconocimiento, una condecoración, siendo incluso excluidas, y esto es un dato realmente llamativo, de los ceremoniales oficiales con la expresa voluntad, lo dicen claramente algunos historiadores, de no eclipsar la figura estereotipada del macho guerrero. Esta condición de silencio fue alargada hasta los años 60 aproximadamente, cuando finalmente colectivo de escritoras italianas, investigadoras, directoras de cine también, empezaron a hablar tomo el título efectivamente de un documental que se publica en el año 75 por Liliana Cavani, Las mujeres de la resistencia. Causa de esta urgente reparación de la memoria histórica sobre la mujer y su participación en la resistencia italiana fue sin duda el espíritu surgido alrededor de la celebración, hoy en día un evento de gran calado en Italia y que se va además a producir en muy pocos días, del 25 de abril, el día símbolo de la liberación en ese país.
A partir de los años 70, con la llegada de mujeres incluso en los altos cargos de la política italiana, solo únicamente recordaré el caso de Nilde Iotti, partisana y principal rostro de la Unión de las Mujeres Italianas, presidenta del Congreso de Diputados durante más de 13 años, durante varias distintas legislaturas, ensalzaron el tributo de las mujeres en la causa antifascista. Hoy en día, el reconocimiento del papel de las mujeres italianas en la resistencia ha salido de este incomprensible olvido y ha finalmente obtenido aquel reconocimiento tan demandado. Termino haciendo una breve referencia a lo que la historiadora Ana Bravo, que falleció lamentablemente hace poco tiempo, y puede ser considerada una de las más importantes historiadoras que han dedicado buena parte de su vida a rescatar la memoria precisamente de estas luchadoras, de estas mujeres resistentes, ha definido haber sido la resistencia femenina en Italia. Ella dice, cito textualmente, un maternage di massa, lo que podríamos traducir al castellano de una maternidad universal de todo el pueblo italiano. Con esa expresión, Ana Bravo identifica el papel ejercido por las mujeres no solo como luchadoras, sino como madres y protectoras de una nación hundida y desgastada por 20 años de fascismo. El espíritu de la liberación en Italia pasó precisamente por la ejemplaridad de esas mujeres, que a pesar de todo se convirtieron en la clave de la resistencia y al mismo tiempo en la esperanza de un futuro mejor. Muchas gracias por vuestra atención.